Es una satisfacción presentarles una nueva conferencia del ciclo Grandes Expediciones Científicas Españolas de la Fundación Mutua Madrileña y de la Real Academia de la Historia. Viajes y ciencia. Esa es la combinación que consiguió que disciplinas como la botánica, la geodesia, la astronomía o la medicina avanzaran. Y, sin duda, la aportación española en este avance científico fue de gran peso, como vamos a ver en la conferencia que va a pronunciar hoy Francisco Javier Puerto, que además es el coordinador del ciclo, cosa que le agradecemos especialmente. Extenso currículum, difícil de resumir, pero empiezo por la actualidad, que es profesor emérito de la Universidad Complutense de Madrid, donde fue profesor titular de Historia de la Ciencia, catedrático de Historia de la Farmacia y director del Museo de la Farmacia Hispana de la Universidad Complutense de Madrid. Además, es académico de la Real Academia de la Historia, de la que también es vicetesorero, académico correspondiente de todas las academias de historia de Hispanoamérica y por razón de su anterior cargo, académico numerario de la Real Academia Nacional de Farmacia. Patrono de la Fundación Ciencias de la Salud, director de la Cátedra José Rodríguez Carracido del Ateneo Científico Literario y Artístico de Madrid, y ha publicado o coordinado la edición de 47 libros de investigación o divulgación y ha coordinado o dirigido 5 colecciones de libros de investigación o facsímiles. Saltando muchas páginas de su currículum, también ha recibido muchos reconocimientos. Ha sido galardonado con las medallas de bronce, plata y oro y de honor de la Facultad de Farmacia de Madrid, la del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos de España, la del Mérito Naval con distintivo blanco y el premio reciente, en 2021, Julián Marías a una carrera científica en Humanidades de la Comunidad de Madrid. Yo, sin más, les dejo con Francisco Javier Puerto. Muchísimas gracias. Mis primeras palabras pues tienen que ser de agradecimiento a doña María Teresa Campos, la directora de la Fundación, por su amable presentación. Agradecí a la Mutua el mecenazgo que ejerce sobre la Academia de la Historia, que verdaderamente, con el cual estamos tremendamente satisfechos, y tanto a usted, doña María Teresa, como a don Feliciano Campos, el que hayan confiado en mí y en nosotros para que hagamos este ciclo de conferencias. En la mía, pues voy a intentar ser lo más escueto posible, porque ven que hoy estamos haciendo las conferencias todavía debido a la pandemia sin público, y entonces me dicen una y otra vez que cuando se hacen para publicar es bueno ser escueto y ser rápido. Mi conferencia va sobre la difusión de la vacuna, he dicho, la Real Expedición Filantrópica de Balmis, Salvani y Zendal. He querido destacar 3 personas. ¿Por qué esta conferencia? Pues porque cuando la epidemia estuvo en lo más álgido, cuando no sabíamos muy bien qué iba a pasar, cuando realmente las gentes se comportaron de manera heroica, el ejército español, la operación de ayuda que hizo sobre la población civil la llamó Operación Balmis. Y la llamó Operación Balmis por razones que creo que van a resultar evidentes, que la mayoría de ustedes puede que ya conozcan, pero sobre las que yo voy a incidir. Y quiero también hablar de esta expedición porque, según los nuevos planes de estudio, pues quedaría fuera de las materias que se darían, y sin embargo esta expedición es algo que puede servirnos, de lo que también debe servir la historia, que es de maestra del futuro, puede servir como labor de emulación. ¿Qué sabemos en la actualidad de la viruela? En este momento sabemos algunas cosas porque estamos preocupados con la viruela del mono, ¿no? Hay una viruela, que es la viruela humana, que la conocemos perfectamente. Ahí tienen una fotografía del virus que la producía, una representación gráfica de cómo era,
La del mono, por lo que yo he visto, es todavía más grande, el virus, pero sabemos prácticamente todo, saben esencialmente los virólogos. ¿Qué sabemos de la viruela? Pues lo que tenemos en el recuerdo, porque afortunadamente es una enfermedad que está erradicada. Les he puesto una tabla de cómo se desarrollaba. Ven por medio de esa tabla que se desarrollaba prácticamente en un mes. Ven que prácticamente desde el principio era muy contagiosa y sabemos que era muy letal, fundamentalmente en niños y menos en ancianos, en niños muchísimo. Es decir, morían prácticamente entre el 20 y el 30% de los afectados. Los que no morían solían quedar muy dañados. Es lo que llaman la cara picada de viruelas. Yo he preferido no traer ninguna imagen porque son tremendistas, aunque he visto que hace unos días en la prensa han salido unas imágenes terribles. Pues recuerden esas imágenes terribles de los infectados, que es prácticamente lo que les pasaba. Todos nosotros, de una determinada edad, tenemos algún hoyo en la cara producido por la varicela, tal. Pues eso era total, con lo cual las señoras pues temían todavía más que los hombres esta enfermedad y además podía tener consecuencias secundarias terribles como entre otras la ceguera, o sea que era una enfermedad grave. Pongo ahí que hasta 1935 no se descubrió el virus, es decir, que la vacuna que se descubrió en el siglo XVIII y todo lo que prácticamente lo que vamos a hablar era una cuestión empírica, porque muy a menudo hemos oído durante esta epidemia y siempre queremos certezas, que nos digan científicamente cómo son las cosas. La ciencia no produce certezas, la ciencia hace preguntas y cuando las preguntas están bien hechas y las contestaciones son adecuadas, la tecnología es buena. Pero la ciencia lo que hace fundamentalmente es hacerse preguntas. Las certezas no son cosa de la ciencia, sino de la religión. Es muy difícil determinar exactamente las cuestiones, sobre todo cuando se trata de enfermedades y del cuerpo humano. La OMS en 1980 declaró que la viruela había sido desalojada del planeta. Es la única enfermedad que ha conseguido ser dominada y erradicada. Y hay que recalcar una y otra vez que ha sido dominada y erradicada gracias a la vacuna, sin ninguna otra cuestión. Es decir, podemos tener en cuenta que la vacuna es una cosa extraordinariamente seria. Vemos que ya desde los chinos se dice que intentaron en la terapéutica, en la medicina china, luchar contra la viruela. ¿Y qué hacían? Pues cogían las pústulas, se formaban vejigaciones en todo el cuerpo y con pus. Esas vejigaciones formaban costras, como cuando se produce una herida. Pues cogían esas costras, las machacaban en un mortero y las insuflaban a pacientes sanos. Esa fue la primera intento de lo que se llamó variolización. La variolización la introdujo en Europa una mujer impresionante. Ahora está muy de moda decir protofeminista, pero más que protofeminista fue una mujer impresionante. Es decir, una mujer libre, una mujer que hizo 1000 cosas y que es Lady Mary Wortley Montagu, que era la esposa del embajador inglés en Estambul. El embajador no se podía enterar de estas cosas porque eran cosas de mujeres. Pero Lady Mary era una mujer inquieta y se reunía con las mujeres turcas y vio cómo intentaban las mujeres prevenir esta enfermedad en sus hijos. ¿Y qué hacían estas mujeres? Pues lo que hacían es cuando había un enfermo, cogían un poco de ese pus del niño que tenía la viruela y se lo
escarificaban, hacían una escarificación y se lo ponían a un niño sano. Y podían suceder dos cosas: que el niño tuviese resistencia a la enfermedad o que enfermase, porque estaban inoculando virus del ser humano. Entonces podía enfermar, pero en muchas ocasiones protegía de la viruela. Cuando llegó a Inglaterra, en 1772, pues hizo que vacunaran a sus hijos delante de los príncipes de Gales. Luego se hizo un ensayo con unos condenados a muerte y a partir de ese momento se aceptó esa variolización para los hijos de la Casa Real, lo cual es muy importante porque la gente imita a continuación. ¿Qué pasó en España con la variolización? Que se introdujo tarde y mal la variolización, pero en 1798 el médico del rey, Francisco Martínez Sobral, que era el médico de Carlos IV, hizo que se variolizara, vuelvo a decir, práctica muy peligrosa, a todos los hijos de Carlos IV, porque una de las infantas había muerto de viruela. Ahí tienen ustedes la familia de Carlos IV con Fernando VII, etcétera, el conocidísimo retrato ya con todos los niños vacunados. ¿Quién inventó lo que hoy llamamos vacunación? Porque, claro, ¿por qué llamamos vacunación? Pues lo inventó de manera empírica un médico inglés rural, no un gran médico, un médico inglés rural que se llamaba Edward Jenner. Y en ese retrato, pues aparte de verle a él, ven todo cómo descubrió la vacuna. ¿Cómo la descubrió? Simplemente fijándose mucho, que más o menos también es lo que hacen ahora los epidemiólogos. ¿Qué vio él? Se percató de que donde él vivía, que era el condado de Gloucester, las mujeres que ordeñaban vacas que tuvieran viruela, generalmente no pasaban la viruela. Ahora ya sabemos que la viruela es humana, lo sabemos porque lo estamos padeciendo las 7 plagas, pero también hay de diversos animales. Y generalmente la viruela de los demás animales no pasa al hombre. Hemos tenido mala suerte con la del mono. La viruela de las vacas no pasa al ser humano. Pero él se dio cuenta que las que ordeñaban le salían unas vesículas en las manos y ya no padecían la enfermedad. ¿Qué hizo él? Pues inoculó estas vesículas de la viruela vacuna a un niño de unos 8 años. Todos los conocemos, un hombre que es James Phillips, que era el hijo de su jardinero, y observó y determinó que este niño no tenía la viruela. Ustedes dense cuenta, esta es una de las grandes hazañas de la medicina, pero claro, si pensamos en términos actuales, que es lo que nunca debe hacer nadie si quiere saber algo de historia, siempre hay que ponerse en el momento en que se producen las cosas. Si en la actualidad utilizamos a un niño de 8 años para hacer un ensayo clínico, bueno, vamos a la cárcel directamente. Pero no es el momento de que esto pase así. Entonces conocemos cómo se llamaba la ordeñadora, Sarah Nelmes, y cómo se llamaba la vaca, Blossom. Conocemos todo. Ahí vemos una de las imágenes de Jenner como protector de la infancia. Y hay una serie de imágenes muy hermosas sobre la vacunación. Ahí ven cómo están sacando el pus para vacunar de un ternero, porque durante todo el siglo XIX lo que se hizo es
infectar a las terneras, poner las terneras a disposición de los vacunadores y se hacía lo que se llamaba vacunación a la ternera, que parece un plato gourmet, pero que consistía en eso, que se sacaba el pus de la ternera y se inyectaba, no se inyectaba, se escarificaba directamente sobre las personas. La gente de mi edad hemos sido vacunados de la viruela. Entonces se hacía con una pequeña lanceta, se hacía una escarificación y esa escarificación prendía y así quedabas vacunado. Primera cuestión, vacuna, porque se hace de las vacas. Y ahora llamamos vacuna a cualquier cosa. Todo lo que excita nuestro sistema de defensa lo llamamos vacuna. Y el origen histórico es porque procedía de las vacas. Estas vacas después se las comía uno, porque había un gran problema sobre si se podían comer o no, y se decidió que sí, con razón. Y ahí ven una imagen satírica de la vacuna inglesa, en donde se ve como pequeñas vacas van apareciendo, es decir, estos son los antivacunas de la época. Las pequeñas vacas van apareciendo en el lugar donde se ha inyectado la vacuna. ¿Qué pasó con Jenner? ¿Qué planteó sus conocimientos ante la Royal Society para que se lo publicaran en los Philosophical Transactions, que son son nuestros anales de la Academia de la Historia, pero llevados a la Real Sociedad Inglesa, que es una academia de ciencias, y son muy prestigiosas, pero han sido muy abiertas a lo largo de su historia. Han publicado muchísimas cosas de gente que no estaba consagrada, pero a Jenner no se lo publicaron. Y tuvo que publicar él de su propio peculio esa investigación sobre las causas de la vacuna, sus efectos, etc. Y ahí ven cómo en las ilustraciones se ve cuando la vacuna ha aprendido y cuando no. Rápidamente, la idea de la vacuna fue importante en toda Europa. En Francia, el que hizo la Encyclopédie Méthodique, lo referente a medicina, que es Jacques-Louis Moreau de la Sarthe, publicó esta obra que ven aquí, tratados históricos sobre la práctica de la vacuna. Fue bien aceptado, aunque, vuelvo a repetir, era un método empírico, pero todos vieron que funcionaba bien. Claudius Careno tradujo el texto de la vacuna al latín. ¿Por qué? Porque el inglés, a diferencia de ahora, no era la lengua franca. En mi época, cuando yo estudié, la lengua franca era el francés, ahora es el inglés. La lengua franca de todo, incluyendo la ciencia. La lengua franca en aquel momento, principios del siglo XIX, era el latín, lo tradujo y eso ayudó también a la difusión, incluyendo a España, donde recibió Carlos IV un ejemplar de esto. ¿Cuándo se empezó a difundir en España? En 1799. ¿Y dónde? En el Seminario de Agricultura y Artes dirigido a los párrocos. ¿De qué locura me está hablando este señor? Bueno, los ilustrados se dieron cuenta de que había una serie de conocimientos científicos que era muy importante que llegaran a todo el mundo, sobre todo lo relacionado con la agricultura, sobre todo lo relacionado con la construcción. Hicieron muchas cosas para esto, las sociedades económicas de amigos del país, etc. Pero se dieron cuenta fundamentalmente de que los campesinos y la gente, digamos, trabajadora manual, no sabía leer. Y no había lugares donde se les pudiera adoctrinar, donde se les pudiera enseñar las nuevas técnicas, las nuevas cosas. ¿Y qué se les ocurrió? Pues hacer una obra científica dirigida a los párrocos. Y que los párrocos en cada iglesia
se lo comentaran a sus feligreses. Dicen, bueno, ¿y a quién se le ocurrió? Pues entre otros a Godoy. Es decir, la Ilustración española es un periodo que de verdad deberíamos todos conocer y admirar, pero con sombras, como todas las cuestiones. Pero esta es una iniciativa impresionante porque no había trabajos, libros o revistas científicas en nuestro país. Estaban los Anales de Historia Natural, que duró muy poco tiempo, los Anales del Laboratorio de Química de Segovia, muy poco tiempo. Los párrocos. Los párrocos se dedicaron a explicar las novedades científicas. Es una cosa verdadera. Claro, a lo mejor ahora resulta políticamente incorrecto, pero es que no estamos hablando de ahora, sino estamos hablando de la Ilustración de finales del 18, principios del 19, y esto fue así. Voy a saltar, porque doña Teresa, con muy buen sentido, ya les he dicho, me ha dicho que sea ágil y rápido, cómo se extendió la vacunación en nuestro suelo, que había hecho un amplio recorrido por todo el suelo español, viendo las cartillas, los médicos que habían participado. Se lo voy a resumir muy rápidamente. Empezó en Cataluña, empezaron las vacunaciones fundamentalmente en Barcelona. Hubo dos personas muy importantes, que es Francisco Pigillén y Francisco Salvá y Campillo, que explicaron cómo había que vacunar en toda la vacunación catalana, y yo supongo que también en el resto de España fueron fundamentales las mujeres, fueron fundamentales las madres. El padre era el que más o menos, en eso que llaman, no sé por qué, sociedad heteropatriarcal, teóricamente decía cómo se hacían las cosas, pero las cosas en las familias las hacían las madres. Y en la vacunación está claro. ¿Por qué está claro? Por las cartas que hay entre los médicos. Las señoras se dedican tal. Bien, en Cataluña hubo un grupo ilustrado muy importante, tanto de médicos como de químicos. Aquí está Antoni Martí Franquès, todos amigos de ellos, todos amigos entre ellos, todos partidarios de las nuevas teorías científicas y por tanto de la vacuna. En Tarragona no fue un médico, sino un brigadier de la Armada, o sea que participaron muchas personas, y en todos los lugares prácticamente de España. Este es Ignacio Ruiz de Luzuriaga, que se encargó tanto en Madrid como en el País Vasco y Navarra. Mazarredo en Bilbao, en Madrid Pedro Hernández, en fin, en determinadas cuentas, en toda España empieza a vacunarse contra la viruela. Y la inmensa mayoría de los médicos más ilustrados hacen cartillas para vacunar contra la viruela, unas traducciones francesas, otras con sus propias experiencias. Quiero decir con esto que la de Balmis no es una iniciativa aislada y que tampoco es una iniciativa multinacional, sino que como España está vacunando, de pronto le llega al rey, a Carlos IV, le llega que Balmis ha traducido el texto francés primigenio y se le ocurre a la Junta de Cirujanos de Cámara, junto a un informe de un cirujano novoespañol, es decir, mexicano, que hay que seguir con las provincias españolas, hay que seguir con los virreinatos. Es decir, la expedición de Balmis es una expedición española para España, porque los virreinatos son, desde las leyes de Indias y desde las leyes de Burgos, parte de Castilla.
Lo que sucede es que vamos a ver que Balmis, por una serie de razones, pues sigue por la zona portuguesa y china, con lo cual lo convierte en la primera expedición sanitaria global. Pero en principio era, porque claro, ahora pensamos también, bueno, como se fue a América era internacional. No, se fue a América y era española, porque América era española. El promotor o el que aceptó esa idea fue ese monarca que siempre ponemos aquí, es el Carlos IV que tenemos en la Real Academia de Historia. Y lo solemos poner para que ustedes piensen si se parece a alguien y calculen ustedes la potencia que tienen los cromosomas. Tiene un cierto parecido, ¿verdad? El otro promotor fue Godoy. También el retrato es de la Real Academia de la Historia. ¿Y qué debían de hacer? Difundir la vacuna, instruir a los sanitarios locales y crear juntas de vacunación destinadas. ¿Qué problemas había con la vacuna? Bueno, los problemas fundamentales con la vacuna es que se podía mantener el suero entre cristales, pero muy poco tiempo. Eso los que tengan algún conocimiento de microbiología, pues lo conocen. Entre cristales muy poco tiempo. Y si no, había que mantenerlo brazo a brazo. Más tarde, vuelvo a repetir, se hizo con vacas. Trasladar vacas a América es un problema grave, aunque antes, en el reinado de Carlos III, supongo que muchos saben que le mandaron a Washington como regalo un burro zamorano y que todas las mulas americanas y del ejército americano tienen ese origen zamorano. Es burro y yegua porque lo pidió Washington para el ejército y esas mulas que aparecen en los western y tal son de origen zamorano, o sea, por ese burro, pero era muy complicado. Y cuando la transmisión se hacía de brazo a brazo, se había observado que por muy cuidadoso que se fuera, se podían transmitir otras enfermedades. Todavía no se conoce la bacteriología, es un poco más tarde. Cuando se van a conocer las bacterias, no se sabe todavía nada de virología, pero se ve que hay enfermedades que se transmiten. ¿Cuáles? Pues fundamentalmente la tuberculosis y la sífilis. Entonces, hay que buscar a alguien que esté sin esas enfermedades, niños. Por esto, los que se utilizan en la expedición son niños. El director fue Balmis. Balmis era un cirujano. Decir cirujano en la actualidad es decir un médico especializado y maravilloso. Un cirujano en este momento es un escalón por debajo de un médico. No eran médicos. Los cirujanos empezaron a ser médicos a partir de 1845 más o menos. Balmis sí estudió medicina y luego fue médico, pero cuando hablamos de cirujanos en el siglo XVIII, cuando hablamos de cirujanos en el Quijote, hablamos de otro tipo de artesanos. Y pueden ustedes entenderlo bien, pues porque el cirujano ejerce sin anestesia, sin asepsia y sin medicamentos antibacterianos. Es decir, cuando caes en manos de un cirujano, que Dios te ampare. Entonces, son un escalón. Es un cirujano militar, es un cirujano que luego estudió medicina con un amplio bagaje en la Nueva España, en América. Es un cirujano especializado en terapéutica y es un cirujano que ha escrito ese libro ha traducido ese libro sobre la vacuna. Y es un cirujano militar, tiene un carácter autoritario y fuerte. Junto a él fue Josep Salvani Llopart. Yo le he querido poner en primer lugar también porque fue el subdirector. Se separaron de dos expediciones, como vamos a ver en un minuto,
y murió en Bolivia. No hay que olvidar nunca a Salvani. Es otro cirujano militar que da su vida simplemente por vacunar. Balmis hizo la gran gesta, pero afortunadamente volvió con vida. Salvani no. Él tenía una tuberculosis pulmonar, lo sabía, estaba esputando sangre y siguió vacunando hasta el último día. Murió con 33 años. Entonces, es una persona a la que debemos de recordar. Los médicos, que también hay que recordar, Manuel Julián García Grajales y Antonio Gutiérrez Robledo, practicantes, que ya saben ustedes lo que eran. Yo creo que ahora eran una especie de enfermeros o cirujanos menores que en la actualidad yo creo que no hay. Francisco Pastor Balmis era un pariente de Balmis, Rafael Lozano, y enfermeros, Basilio Bolaños, Pedro Rótiga, Antonio Pastor e Isabel Zendal. Esta es la otra gran protagonista, porque saben todos ustedes que el hospital de epidemias que se ha abierto con el COVID se llama Hospital Enfermera Isabel Zendal. El hospital es una maravilla. Lo que es llamativo, yo he hecho historia de muchas epidemias. Durante todo el siglo XIX se pidió un hospital de epidemias, que es prácticamente lo que se ha hecho con el Zendal, que además es un hospital muy polivalente y que ojalá no lo tengamos que utilizar muchas veces más, pero magnífico. Lo que es un poco extraño es que sea dedicado a la enfermera Isabel Zendal, porque Isabel Zendal no fue exactamente una enfermera, sino fue la rectora de una casa de huérfanos y se dedicó al cuidado de los niños. Entonces no es exactamente una enfermera, pero desde luego es una mujer. Yo pienso que también por la costumbre ahora, o la moda de destacar a las mujeres, esta merece ser destacada, porque sufrió una expedición terrible, fue a esa expedición con su hijo, acabó en Filipinas, yo creo que de muy mala manera, y sufrió muchísimo esta mujer. Por lo tanto, es bueno poner a esas tres personas. Los protagonistas fueron 5 niños de la Casa de Desamparados de Madrid, cuyos nombres no conozco y no sé si alguien los conoce, y hasta 22 niños de la Casa de Desamparados de La Coruña, dirigida por Isabel Zendal, en los cuales se iba transmitiendo de brazo a brazo para mantener siempre la cepa de la viruela activa y poderla transportar. En el viaje de Madrid a La Coruña murió un niño, y en el viaje entre Cuba y México, Balmis tuvo que comprar 4 niños esclavos de color negro. Es decir, ¿por qué se les prometía a los niños? Pues que tendrían ocupación o destino con el que vivir, conforme a su clase, que se les iba a dar instrucción y que serían devueltos. A mí, hay ahora algún historiador que se dedica a esto casi en exclusiva, y yo tengo curiosidad con los niños, y es una cosa que no se le ha dado mucha importancia, pero vamos, hay que tener una cierta sensibilidad hacia ellos. Y ahí está el monumento a Isabel Zendal en La Coruña, y parten en 1803 con lo que es lo que se ha utilizado para todas estas expediciones, ¿no? Parten en el María Pita y rápidamente llegan a Canarias, donde son maravillosamente bien recibidos, y se escribe José Viera y Clavijo, el gran canario, su primer poema, que no les voy a leer. Lo que sí quiero poner de manifiesto es que es una gesta muy reflejada en la poesía. Tenemos la de José Viera y Clavijo, que como ven es un
poema encomiástico, pero tenemos también el de Andrés Bello, venezolano del Virreinato del Perú, que es una oda preciosa a la vacuna, en que todo lo que ha sido la presencia española en América dice que es maravilloso. Y a continuación de su llegada a España, escribe otra oda a la vacuna nuestro poeta Quintana, que era un liberal, y al contrario que Andrés Bello, empieza ya esa España que está en lucha con sus entrañas, pues dice que se han hecho muy mal las cosas en América, que se ha tratado muy mal a los indígenas, cosa que ahora vuelve a estar sobre la mesa y con la que la mayoría de los historiadores, o muchos historiadores, no estamos en absoluto de acuerdo, pero que esta expedición es una cosa magnífica para reparar algunos de esos problemas. Poco más queda de decir de la expedición. Llegan a San Juan de Puerto Rico y se encuentran con que ya están vacunando. Y están vacunando porque han traído vacunas de una colonia inglesa. Que este era otro de los problemas que tienen las expediciones científicas, que decían los americanos, hispanoamericanos, ¿por qué nos mandáis gente desde España cuando aquí tenemos ya gente que puede hacer eso perfectamente? Bueno, Balmis en este caso pues se enfadó, pero luego ya se desenfadó rápidamente. El viaje hasta Venezuela fue duro, como casi todos esos viajes, y llegan a Venezuela y llegan hasta Caracas, son maravillosamente bien recibidos también, y vacunan pues a destajo, pero deciden que hay que separar a los expedicionarios para abarcar más espacio. Balmis con Isabel Zendal y su pariente Pastor pasan a Cuba y Salvani va hacia el reino de Nueva Granada, la actual Colombia, y el virreinato de Perú, Ecuador, Perú y Bolivia. Cuando llega Balmis a Cuba se encuentra con lo mismo, que ya están vacunando, pero ahora ya no se enfada y lo que hace es hacer una junta para ayudar a vacunar y para enseñar cómo se vacuna, etc. Y vuelve desde Cuba al Yucatán. Desde el Yucatán vacunan en la península del Yucatán y sube hasta México. Y también esa expedición de Balmis se divide. Hay una pequeña cantidad, dos personas que van a vacunar a la zona de Guatemala, que está cercana al Yucatán, toda la zona que es la Maya. Mientras que Salvani pues está en Cartagena de Indias, vuelve a dividir sus gentes y se encuentra con que en el virreinato del Perú el virrey se opone a la vacunación. La oposición a la vacunación podía ser por dos cosas. O bien porque había médicos que estaban mal informados y creían que la vacuna podía producir un incremento de la enfermedad, cuando hemos visto con los conocimientos actuales que es imposible, porque es de otro animal, no es del ser humano, sino de las vacas. ¿Cómo actúa esto? Pues ahora lo podemos suponer, ellos no lo sabían, porque el virus de la vaca activa el sistema inmunitario, y el sistema inmunitario está preparado para defenderse del virus humano, pero jamás, como en el caso de la variolización, puede incrementar la enfermedad. Podía ser eso, o había algunos sacerdotes, una inmensa minoría, pero algunos, que eran contrarios a la vacunación y a cualquier adelanto científico. También fueron contrarios a la anestesia, también fueron contrarios a lo que eran los primeros partos sin dolor, porque decían que Dios había hecho las cosas de una determinada manera y había que sufrirlas. Y consideraban
que las epidemias eran un castigo de Dios. Era una parte minoritaria, pero que en el Perú tuvo importancia, en el virreinato del Perú, y le hicieron encima al pobre Salvani la vida difícil, pues porque los indígenas de un poblado se levantaron contra la vacunación y en otro poblado pues les robaron todo. O sea que el hombre pues fue un auténtico héroe que ya cuando Balmis estaba ya en España, el 21 de julio de 1810, murió en Bolivia, en Cochabamba, a los 33 años de edad, del tifus, de tisis, perdón. Balmis se puso también fatal, estaba hecho polvo, cogió una disentería moviana en México y pese a ello se embarcó a Filipinas. Se embarcó a Filipinas con Isabel Zendal, con el hijo de Isabel Zendal, con unos niños, y empezó a vacunar en todas las islas. No empezó, estuvo mucho tiempo vacunando en todas las islas. De Filipinas pasó a Macao, que es la posesión portuguesa de Macao, donde fue muy ayudado por los portugueses y también logró vacunar y se adentró en China y llegó hasta Cantón. La pregunta es, ¿por qué se fue a Macao y por qué se fue a Cantón? Pues gracias a eso pues podemos decir que fue una expedición internacional. Yo personalmente creo que es porque era un hombre muy inquieto y muy interesado en la farmacología botánica. En Cantón ya se sintió totalmente destrozado, se embarcó en un navío portugués y volvió a España, pues haciendo prácticamente la misma travesía que Elcano. Es decir, una cosa impresionante. Ustedes ven ahí cómo, gracias a la expedición y a las múltiples expediciones secundarias, prácticamente consiguieron vacunar, o por lo menos establecer juntas de vacunación en todo lo que era Hispanoamérica. Aquí ven la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, que si lo comparan con la travesía de Magallanes Elcano, pues prácticamente es lo mismo. Para no alargarme ni un minuto más, todas las expediciones científicas españolas han estado y siguen estando sometidas a crítica, pues de manera, desde mi punto de vista, radicalmente errónea e injusta y asombrosa, porque ya les digo que Andrés Bello escribe en el acto una oda fantástica, ¿no? Pero siempre se dice, hombre, y eran expediciones botánicas que lo que querían es ver cómo eran los medicamentos para traerlos a Europa. Eran expediciones mineras que querían saber cómo eran los metales para traerlos a Europa. Esta no. Fue una expedición que lo único que hizo fue dar. Lo único que querían era vacunar. Lo único que deseaban era transmitir la nueva buena de la vacuna, y que lo hicieron no solo en los territorios hispanos, por lo tanto españoles en ese momento, sino que lo hicieron en otros territorios que no tenían nada que ver con la corona española, es decir, en territorios portugueses y en territorios chinos. Por esto, dense cuenta también las fechas, es el momento en que prácticamente empiezan todos los movimientos insurgentes de emancipación. Y muchos historiadores, yo recuerdo el primero de ellos, Diego Gracia, y yo estoy también de acuerdo con él, consideran esto una bellísima manera de despedirse de los virreinatos, porque lo que también es absolutamente cierto es que la viruela fue una de las causas de mayor mortandad entre los indígenas americanos. Antes de irnos,
o antes de que nos echaran, no lo sé muy bien, pues se les dijo cómo se podía controlar esa enfermedad, que es la única que ha desaparecido del seno de la Tierra. Quiero recordar también que en España, sin embargo, en la España peninsular, siguieron las epidemias de viruela hasta bien entrado el siglo XX, que al final se acabó con la viruela por una campaña masiva e intensiva de vacunación, y que muchas de las enfermedades que trajimos de América en esas enfermedades viajeras, la fundamental de ellas, la sífilis, todavía no se han curado, siguen vigentes, y que la penicilina, esto es la parte final que también me salto, la penicilina no se inventó, no se descubrió hasta 1912 y no se puso en movimiento hasta 1945. Por lo cual, yo pienso que esta expedición, que es una aventura y que está llena yo creo que fundamentalmente de esplendor, es un motivo de orgullo para todos nosotros, y es absolutamente lógico que el ejército español haya nombrado como Balmis al esfuerzo que hizo para combatir la COVID, y que el Hospital de Epidemias de Madrid se llame Isabel Zendal. Muchísimas gracias.